Muchos de los amantes al fútbol y al deporte en los países hispanoparlantes, quizás mayores de 35 años, en algún momento de sus vidas se cruzaron o escucharon hablar del Gráfico, una revista argentina que durante casi un siglo de existencia logró ser un ícono de la literatura y del periodismo deportivo en la región, hasta la desaparición de su edición impresa. El Gráfico cruzó fronteras y rompió barreras lingüísticas, todo bajo la estela del deporte, sus figuras y sus historias. Hugo Correa nos preparó el siguiente reportaje. Argentina, la inconfundible Buenos Aires, ciudad que, como tantos lugares del país, posee dos características que llevan su sello cultural: literatura y fútbol. Una revista supo congeniar ese universo a la perfección. El Gráfico lo logró durante casi 99 años. En enero de 2018, esta prestigiosa publicación llegó a su fin. La gente lo tomó como una traición, ¿no? La gente no lo podía entender. ¿Cómo van a cerrar el Gráfico? Que es una cosa que estuvo en mi vida todo el tiempo, me acompañó, me formó. Me parece una decisión al menos apresurada. Sobre todo que no se haya buscado otras alternativas. Fíjate cómo hay medios escritos muy prestigiosos que buscan en su inserción online un modo de sostenerse. Deploré el hecho de que no hubiera habido un mínimo esfuerzo que me parece que podía darse, teniendo en cuenta quiénes eran los dueños, de no dejarla cumplir 100 años, por ejemplo. La empresa Torneos, propietaria de la revista, hizo saber de la drástica decisión a través de un comunicado escrito como único mensaje oficial. Torneos lamenta informar que ha decidido discontinuar la versión impresa de la revista El Gráfico. Esta triste decisión se tomó en un contexto global de decreciente consumo de medios impresos que ha afectado a nuestra revista. Adicionalmente, en los últimos años, la empresa ha llevado adelante diversas estrategias de producto y comerciales para intentar revertir la situación económica deficitaria de la revista. Era la Biblia del deporte. Digamos, cuando uno quería saber algo sobre deportes o enterarse de qué pasaba y de cómo pasaba, había que leer El Gráfico. En ese entonces la gente no tenía los medios que hoy disponen para poder ver deporte. Hubo miles de personas que crecieron idolatrando a héroes deportivos que nunca vieron y que gracias a la radio y a los periodistas de la revista El Gráfico podían sentirse transportados a lugares en donde nunca habían estado y de esa manera poder vivir el deporte. Por eso se constituyó en un hito del periodismo mundial. Llegó a estar a la altura de Sport Illustrated por su alto contenido intelectual, ya sea en la narrativa escrita como en el propio lenguaje visual. Y semana a semana en toda la Argentina, en centros de ventas como este, aquí llamado kiosco, se iba a buscar a la revista El Gráfico como si se tratara de un libro sagrado. Es decir, a la altura del deporte más querido por la gente aquí en Argentina, así como también en gran parte del mundo. Yo entré en el 93, en el 96 que cubrí la Copa Libertadores bastante de River, que ganó la Copa que ganó River. Me acuerdo, viajé a Perú, yo llevaba 3 años en El Gráfico. Y llegué y me empezaron a invitar para los programas de televisión, de radio, El Gráfico. Como que ahí empecé a descubrir, lo seguí descubriendo con los años, la fuerza en Sudamérica. Fueron varias las etapas memorables del Gráfico. Una de ellas fue la consagración de Argentina en México 86, con una tirada que rondó los 700.000 ejemplares. El propio Maradona debutando en Boca Juniors. El impacto del 0-5 de Colombia ante Argentina en el Monumental, con su tapa negra, y otros grandes hitos como fue el primer encuentro de Pelé y Maradona. Eso nace con Diego, en el Sudamericano Juvenil que se jugó en Uruguay, a principios del 79, él me confiesa que uno de sus sueños es conocer a Pelé. Eso fue en enero. Bueno, el 9 de abril de ese año estamos en Copacabana, en un hotel, en un lugar, en un departamento, sentados y con Pelé allí. El fútbol como espectáculo siguió creciendo y el viaje literario del Gráfico comenzó a crujir. El gran problema de la pérdida del Gráfico es una voz menos en esa dirección pausada, analítica, reflexiva, crítica, contemporizadora que el fútbol supo tener. En los 60 había muchísimo más tiempo, había muchísimo menos atractivos para resolver. Yo hoy entro a un bondi, entro a un colectivo
y entro a un subte y el 98% de la gente no está leyendo el gráfico, ni hablar, que ya no sale. No está leyendo nada, está leyendo el teléfono celular. En 2002 la revista recibe otro fuerte impacto. Pasa de tener una publicación semanal a una mensual y con ello cambian sus desafíos. El nuevo periodismo, más directo y menos elaborado, para algunos está llevando al deporte por mal camino. No obstante, para otros, el gráfico podría resurgir a través de algún género y seguir dejando huella. Pero me parece que hoy el género de la crónica, mucho más en territorios como el nuestro, da para mucho. Y me parece que podría ser una gran revista de crónicas, ¿no? De crónicas de fútbol, en donde se juntaran literatura y periodismo. Mientras tanto, en la ciudad de la furia, como en cada lugar de Argentina y del mundo, ya añoran una publicación que dio cátedra. De resurgir el gráfico, muchos serán los que se les dibujará una sonrisa, y a otros tanto les volverá el alma al cuerpo. Para CNN, Hugo Correa, Buenos Aires.